estudiando el Evangelio de Marcos y en esta mañana vamos a estar en el pasaje. Sabéis que la semana pasada estuvimos viendo la transfiguración y en esta mañana vamos a estar en Marcos capítulo 9, los versículos del 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y descendiendo a ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Hasta aquí vamos a estar en esta mañana y vamos a orar. Sí, Padre, te damos las gracias por poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, por poder meditar en ella, por poder aprender de ella, Señor, sabiendo que tu palabra es el medio por el cual una persona pasa de muerte a vida y sabiendo que es el medio por el cual crecemos en santidad. Queremos, Señor, tener corazones, Señor, atentos y dispuestos, Señor, a ser instruidos por tu palabra. Pues esto oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La característica principal de una iglesia donde se predica la sana doctrina y donde se predique la palabra del Señor es que en la predicación de la palabra se proclame en primer lugar la cruz de Cristo. Nosotros, ¿verdad?, predicamos a Cristo en la cruz, pero también que se predique a Cristo resucitado. De hecho, si nos fijamos en el Nuevo Testamento, justo después de que los apóstoles recibieran el Espíritu Santo y comenzara su ministerio de predicación de la palabra, fijaros en Hechos capítulo 3, versículo 18, ya el apóstol Pedro dijo: Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y el apóstol Pablo, un poco más adelante, declara y expone que era necesario, dice la palabra del Señor, que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. En Hechos capítulo 17, fijaros como Pablo predica que padeciese, es decir, la cruz, pero predica también que resucitó de los muertos. Y un pasaje significativo lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Fijaros, dice capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz, de nuevo, predicación de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y un poco más adelante, versículo 22 hasta el 24, fijaros lo que dice Pablo a los corintios. Versículo 22, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, que dice, predicamos a Cristo crucificado, es decir, la cruz de Cristo. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y
sabiduría de Dios. Después de la cruz de Cristo, el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. De hecho, Pedro, en el sermón de Pentecostés, dice: a este Jesús, que dice, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y es que lo que estaba sucediendo es que el pueblo judío, los dirigentes religiosos, estaban descolocados, estaban resentidos. ¿Por qué este grupo de apóstoles anuncia la resurrección de Jesucristo de entre los muertos? ¿Por qué predican a Cristo resucitado? De hecho, en Hechos capítulo 4, versículo 33, dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Predicaban que el Señor Jesucristo murió, pero predicaban que Jesucristo al tercer día resucitó. A los filósofos, a esos griegos que hemos leído antes de Corintios, en Hechos, cuando Pablo estaba en la ciudad de Atenas, en Hechos capítulo 17, les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y un poco más adelante dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y continúa y dice: porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. En Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos del 12 hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que no hay salvación sin estas dos realidades básicas. Que no hay salvación si no crees por fe que el Señor Jesucristo murió, y no crees por fe que el Señor Jesucristo resucitó. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 9? Resume todo esto. Resume el Evangelio. Dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, es decir, la resurrección. ¿Y qué termina? Y dice: serás salvo. Esto es la realidad. Por eso, hoy la iglesia, una iglesia que predica la sana doctrina, predica y anuncia la cruz de Cristo y predica y anuncia la resurrección de Cristo. Pero esto, si nos vamos al contexto de Marcos y nos vamos al contexto de estos apóstoles, la idea de la resurrección, la idea de la cruz, para ellos era repulsiva. Para los apóstoles, pensar que el Señor Jesucristo iba a morir era algo desagradable. Era algo, vamos a llevarlo más allá, era algo inaceptable para ellos. Y si recordáis, en el contexto en el que estamos, el Señor Jesucristo, justo después de la confesión de Pedro, ¿verdad? ¿Recordáis en Marcos capítulo 8, versículo 32, versículo 29, cuando le dice: tú eres el Cristo? ¿Qué hace? Lo estudiamos, ¿verdad? Hace 2 semanas. Les anuncia que era necesario que muriese. Fijaros, versículo 31 dice: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho
y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y no se queda ahí, sino que dice ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Y qué es lo que hizo Pedro, verdad? Ya lo estudiamos y le dijo, no, Señor Jesús, eso no puede ser así. Y empezó, ¿verdad? Como dice la Escritura, a reconvenirme. Entonces el Señor Jesucristo, ante esta situación que había dejado descolocado a los apóstoles, los sube, ¿verdad?, al monte, que lo estudiamos la semana pasada, sube junto con Pedro, Jacobo y Juan, y fijaros, como dice la palabra del Señor, Él les mostró toda la gloria. Sin embargo, aún los apóstoles hicieron caso omiso a esa enseñanza. A pesar de que habían visto que el Señor Jesucristo era el Mesías, como vimos la semana pasada, a pesar de que habían visto toda la gloria de Dios junto con Moisés y Elías en cuerpos glorificados, aún ellos, en su manera de pensar, no cabía la posibilidad, no había lugar para que el Mesías, para que el Hijo del Hombre, para que el Hijo de Dios muriese y resucitase. Ellos no eran ajenos y ellos habían escuchado a los escribas y conocían las Escrituras, conocían el Antiguo Testamento y tenían el mismo pensamiento y tenían la misma creencia que el pueblo. Para los apóstoles, ellos lo que pensaban era que iba a venir el Mesías, que el Mesías iba a vencer, que iba a juzgar a sus enemigos, que iba a traer la salvación al pueblo judío y que Israel, su nación, iba a ser la nación suprema a nivel mundial. Eso es lo que ellos pensaban. Eso es lo que ellos creían. Y después de que Israel en esa supremacía mundial destruyese a todos sus enemigos, Dios iba a establecer su reino terrenal de paz, de justicia y conocimiento. Todo el mundo iba a adorar al Mesías, el Mesías iba a derramar bendiciones sobre todo el mundo e iba a eliminarse la maldad. Esto pensaban. Esto era lo que ellos tenían en su mente. Cuando dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, dijeron, Él es el Mesías, el libertador. Por tanto, si nos ponemos en el lugar de ellos, cuando los discípulos oyeron hablar de que este Mesías iba a sufrir, que iba a padecer, que iba a ser arrestado, que le iban a pegar, que iba a ser maltratado, que iba a morir, que iba a ser asesinado y que luego iba a resucitar, no podían aceptarlo. No le cabía en su mente. Esto era una piedra de tropiezo para ellos. Ellos habían dejado familia, habían dejado trabajo por una persona que iba a morir. Ese pensamiento les aterraba y les perturbaba. Pero cada vez se estaban dando cuenta de que lo que iba a suceder no estaba de acuerdo a sus expectativas, no estaba de acuerdo a sus esperanzas. De hecho, ya los principales dirigentes judíos de la época habían rechazado a Jesús, recordamos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacían? Buscarlo para matarlo. De todos los seguidores, recordad
en Juan capítulo 6, muchos ya lo estaban abandonando. No querían negarse a sí mismos, no querían sufrir a causa del nombre de Jesús y mucho menos obedecerle y obedecer lo que el Señor Jesucristo decía. ¿Cómo estaban estos apóstoles? Estaban desilusionados. Estaban, como hoy se suele decir, fuera de juego, ¿verdad? El Señor iba a morir. Pero bueno, ya habían visto, acababan de ver un anticipo de la gloria venidera. Y lo que hace el Señor Jesucristo en este pasaje que estamos estudiando esta mañana es enseñarle cuán importante era que el Señor Jesucristo muriese en la cruz para pagar por nuestros pecados y cuán importante era que el Señor Jesucristo resucitase. De tal manera que todos estos apóstoles que estaban descolocados, que es lo que hicieron, como hemos visto en la introducción, predicaron y anunciaron a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Y este pasaje que vamos a ver lo he dividido en 3 puntos. Y el primero de los puntos vamos a ver una prohibición. Una prohibición, dice versículos 9 y 10. Y descendiendo a ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Fijaros, estaban descendiendo. ¿De dónde descendían? Justo un pasaje anterior. Pedro, Jacobo y Juan estaban descendiendo del monte, de la montaña donde habían estado con el Señor Jesucristo. Acababan de tener una experiencia que la había llenado de gozo y, como dice Mateo en el pasaje sinóptico, capítulo 17, versículo 6, cuando vieron la gloria de Dios, estos 3 discípulos se postraron sobre sus rostros. Habían estado abrumados por la presencia de Dios, pero después de que todo esto terminó, Jesús, como dice Mateo, versículo 17, versículo 7, les tranquilizó y descendió con ellos a la parte baja del monte. Poneros por un instante, estaban bajando, estaban procesando, ¿verdad? Eso que acababan de ver, el significado de la majestuosa e impactante e impresionante escena que acababan de presenciar. Habían visto la gloria de Dios con sus propios ojos. Habían visto lo que un día cada creyente veremos y disfrutaremos en la eternidad. ¿Cómo bajarían, verdad? La fe de ellos había subido como la bolsa, ¿verdad? Cuando sube, habían visto, lo habían oído, estaban totalmente seguros de que esa declaración que Pedro había hecho 6 días antes, de que Cristo era el Mesías. Hemos aceptado bien, era el Hijo de Dios, era el Mesías. Y a pesar de que luego, como bien sabemos, ¿verdad?, y nos relatan los evangelios, la fe de ellos fue probada cuando el Señor fue arrestado, cuando el Señor fue llevado a juicio y en su muerte. Y a pesar de que, en cierto modo, lo abandonaron de forma temporal, incluso Pedro negó al Señor Jesucristo durante 3 ocasiones, pero en ningún momento, en todos los evangelios,
dudaron de que el Mesías era el Señor Jesucristo. Entonces, ellos se estaban basando, trataban de expresar, de encontrar respuestas a aquello que acababan de ver, y fijaros cuál fue la prohibición del Señor Jesucristo. Versículo 9, les mandó, es decir, un mandato expreso, que a nadie dijesen lo que habían visto. ¿Hasta cuándo? Sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ellos ya estaban acostumbrados, ¿verdad? A esto no era algo nuevo, ¿verdad? El Señor, ya hemos estudiado en pasajes anteriores, recordar en Marcos capítulo 5, por poner un ejemplo, versículo 43, dice, pero les mandó mucho que nadie los supiese. Es decir, el Señor ya le había acostumbrado a que ellos no dijesen nada a nadie en determinadas ocasiones. ¿Por qué? El propósito de estas órdenes era evitar la proclamación de un mensaje del Evangelio que estaba incompleto. Porque el mensaje del Evangelio, como hemos visto en la introducción, es la muerte y la resurrección de Jesucristo. El mensaje del Evangelio no es que el Señor sana a enfermos, que Él lo hace en su voluntad y en su poder, pero esto no es la parte central. El mensaje del Evangelio no es que el Señor resucita a muertos, que lo hace y lo ha hecho en su tiempo terrenal, pero eso no era la parte central, ni que Él iba a manifestar su gloria divina, sino que el mensaje del Evangelio es la muerte y la resurrección de Jesucristo. El difundir estas cosas, que el Señor sanaba enfermos, que el Señor se había manifestado, iba a desviar la atención del foco importante. ¿Qué era el foco importante? Fijaros, versículo 31, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese, ser desechado por los escribas, ser muerto y resucitar. Y dice, fijaros, no contéis nada hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Por qué? Porque ahí iba a estar el mensaje del Evangelio completo. Porque el Señor Jesucristo vino a este mundo en obediencia al Padre para morir, para vencer al pecado, para vencer a la muerte, pero no para vencer al pueblo romano, sino que Él vino para morir por nuestros pecados, y como muestra de mostrar a la gente de que esa muerte había sido hecha y había satisfecho la ira de Dios, resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. Fijaros, en el pasaje sinóptico, en Lucas capítulo 9, versículo 36, dice el texto que los discípulos callaron y que en aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Es decir, fueron obedientes al Señor. Al instante, los tres, como dice el texto bíblico, ¿verdad? En el versículo 10, guardaron la palabra entre sí, pero discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Pero qué sucedía? ¿Sabían los discípulos que era una resurrección? Claro que sí, claro que lo sabían. Habían visto resucitar de los muertos a personas. Fijaros por un instante, por ejemplo, en Mateo
capítulo 11, versículo 5, había sucedido ya, Mateo 11, versículo 5, fijaros, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Sabían qué era eso de resucitar? Incluso, fijaros qué curioso, ellos mismos, cuando el Señor los llevó, habían resucitado a personas. En Mateo capítulo 10, versículo 8, fijaros, cuando los manda a los 12, ¿verdad? En su, vamos a decirlo así, en su primer viaje misionero, en su primera prueba, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Entonces ellos sabían qué era esto de la resurrección. Pero ¿qué les pasaba? Que estaban confundidos. ¿A qué se refería esa muerte y a esa resurrección? Que no les encajaba, no sabían cómo encajarlo en el punto de vista que ellos tenían del Mesías. Estaban tratando de ajustar, vamos a ver. El Mesías dice que debe de morir, que va a resucitar. ¿Y esto dónde lo ponemos? Cuando ellos creían que la venida del reino era inminente. Y en algún momento, en los 40 días entre la resurrección y la ascensión de Cristo en Pentecostés, el Señor dice que les habló en Hechos capítulo 1, versículo 3, acerca del reino de Dios, y le preguntaron, fijaros aún, cuando el Señor había muerto, había resucitado, fijaros, Hechos capítulo 1, versículo 6, fijaros qué importante era para ellos el reino y la venida del reino. Ellos ya habían, vale, era el Mesías, va a establecer su reino, ya había muerto, había resucitado al tercer día, habían pasado 40 días, dijeron, ya está, ya lo tenemos encajado. ¿Y qué dijeron? ¿Qué le preguntaron al Señor Jesucristo? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ya bien, por fin, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, que pensaban que iba a ser inminente. Y por eso, ahora vamos a entender la pregunta que aparece en Marcos capítulo 9, versículos 11 al 12. Y ellas le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Pero si ya está suyo, esto va a ser inminente. Fijaros. Respondiendo a él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Y este es nuestro segundo punto. Y es la profecía. Es la profecía. Fijaros, los discípulos aún no estaban listos para aceptar la necesidad del sufrimiento y la muerte de Cristo. Seguían confundidos. Esperaban de forma inmediata la manifestación de la gloria del Señor, el establecimiento de su reino. Perdón. Y ellos supusieron que iba a venir inmediatamente después de su muerte y su resurrección. Y para ellos encajarlo en lo que ellos pensaban, dice, bueno, vamos a ver, tienes que morir, resucitará, va a venir el reino. Entonces, ¿por qué dicen los escribas, que eran los expertos de la ley, que es necesario que Elías venga primero? Es decir, antes de la venida del Mesías. Y era una pregunta buena. Esto estaba demostrando que ellos comprendían y habían entendido
el Antiguo Testamento. Porque si nos vamos al Antiguo Testamento, el profeta Malaquías, fijaros en Malaquías capítulo 3, versículo 1, profetiza y dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es que era común, como ya habíamos estudiado, ¿verdad?, cuando estudiamos la figura de Juan el Bautista, que en ese tiempo, en el cercano oriente, los reyes y gobernantes eran precedidos por un heraldo o un precursor, quien aseguraba que todo estaba preparado para la llegada del monarca. Y más adelante, esa profecía de Malaquías se completa si nos vamos a Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías lo completa y lo identifica como el profeta Elías. Dice Malaquías, capítulo 5 y 6, antes del día del Señor, del juicio final de los impíos y del establecimiento del reino, Elías vendrá. Él restaurará la nación llamando al pueblo al arrepentimiento, y el remanente creerá y escapará a la maldición. Elías reunirá al pueblo alrededor de la fe en el Dios verdadero y vivo. Ellos conocían eso, pero si pensaban que la venida del reino era inminente, no les cuadraba. Bueno, ¿y dónde está Elías? ¿Por qué dijo ese profeta Malaquías que Elías iba a venir? Si tú, Jesús, eres el Mesías, lo hemos visto la transfiguración. ¿Dónde está Elías? Nos falta Elías y ya vemos a Elías y ya todo perfecto. ¿Por qué no estaba presente? ¿Por qué, según la tradición judía, no iba a preparar al pueblo para la venida del Mesías? ¿No habría que haber estado Elías preparando o precedido la llegada del Señor? Y el Señor le contesta, y fijaros que no anula lo que dijo el profeta Malaquías. No dice, no, Malaquías se equivocó. No, sino que él dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Ellos tenían razón. La palabra del Señor es verdad. No hay fallo. Es inerrante, es infalible. Y es verdad que Elías viene antes que el Mesías y va a preparar todas las cosas. Pero es algo, fijaros, que en esa pregunta los discípulos habían pasado algo por alto. Jesús preguntó, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Es decir, para que nos pongamos, estáis viendo ya, os estáis centrando en la venida del Mesías, en el establecimiento del reino. Es cierto que eso lo dice Malaquías, es cierto que Malaquías dice que iba a venir Elías, y les dice, pero habéis olvidado de Daniel. Os interesa eso, pero no os interesa lo que Daniel, fijaros, en el capítulo 7, versículo 13, profetizó. Vamos a ir por un instante, si queréis, a Daniel, capítulo 7, versículo 13, donde la palabra del Señor profetiza que el siervo sufriente, ¿verdad?, iba a aparecer. Fijaros, Daniel, capítulo 7, versículo 13, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Elías, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino
uno que no será destruido. Entonces ellos le preguntaron, ¿cómo podía ser el Mesías si Elías no había venido? Y a él le preguntó, ¿cómo yo puedo ser el Mesías si no voy a padecer tal como enseña el Antiguo Testamento? El pasaje, ¿verdad? Por autonomacia, Isaías capítulo 53. Y es que ambas profecías se cumplirán. Elías vendrá, pero el Mesías sufrirá. Porque la palabra del Señor, queridos hermanos, no puede ser quebrantada. Y en tercer lugar, vamos a ver el anticipo de este Elías, que fue Juan el Bautista. Dice versículo 13, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. La declaración definitiva de Jesús, cuando dice, os digo que Elías ya vino, si ya estaban por sí desconcertados, esto se multiplica por Dios. Ya estaban por dos. Ya estaban aún más confundidos de lo que estaban. No sabían ya qué iba a pasar. Literalmente, que quede claro, Elías no había regresado. Elías vendrá cuando el Señor establezca su reino para siempre y para toda la eternidad. Pero el Señor, fijaros por un instante, vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 17, se estaba refiriendo a aquel que vino. Fijaros Lucas 1, 17, lo que dice. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿A quién se estaba refiriendo? A Juan el Bautista. Y es que hubo sorprendentes similitudes entre los dos profetas, incluso físicamente. Y su predicación, tanto de Elías como de Juan el Bautista, fue poderosa y tajante. No obstante, los dirigentes le hicieron a Juan una pregunta. Fijaros en Juan capítulo 1, versículo 21. ¿Qué le preguntaron? ¿Por qué? Porque ellos pensaban, ¿será este Elías? ¿Viene ya el reino? Y fijaros, los dirigentes judíos le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Y qué le contestó Juan? Dijo, no soy. No soy. Entonces, lo que el Señor Jesucristo en este pasaje se está refiriendo es a Juan el Bautista. Y es que el pueblo de Israel, Juan el Bautista fue el heraldo, fue el precursor del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, e Israel no había reconocido la importancia de Juan. De hecho, en Mateo, fijaros, capítulo 17, versículo 12, refiriéndose a Juan el Bautista, les dice, mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Lo rechazaron. A Juan el Bautista, los dirigentes religiosos lo rechazaron. El rey Herodes, como sabéis, lo encarceló y, como estudiamos, ¿verdad?, hace ya un tiempo, lo mató. Si Israel, si el pueblo judío hubiese comprendido quién era este Juan el Bautista y hubiesen creído y aceptado el mensaje de Juan, en realidad él habría sido el Elías que habría de venir. Pero el Señor le dice, no fue así. Esto no sucedió así. Juan fue un anticipo de otro que vendrá en el espíritu
y el poder de Elías. Y Elías vendrá posiblemente, y no vamos a entrar en esto, como uno de los dos testigos, tal como enseña Apocalipsis, capítulo 11, los versículos del 3 al 12. Y el patrón bíblico es claro. Tenemos al profeta Elías, que fue rechazado y perseguido. El precursor del Mesías, Juan el Bautista, que vino con el espíritu y el poder de Elías, fue rechazado y asesinado. Y el Mesías fue rechazado y asesinado. Sin embargo, queridos hermanos, en el futuro el Elías profetizado vendrá. El Señor Jesucristo regresará y su reino será establecido para siempre. Y si quieres estar en el reino por toda la eternidad, cree que el Señor Jesucristo murió por tus pecados y cree que Él resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de sus hijos. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.